porque sé que el día no ha de brillar entero sin su canto, y porque sé que hay una vida buena, creo en la madrugada de sus pasos. La gente está naciendo en cada grito, cuando se da con músculo cansado, está creciendo en fábricas y surcos, o cuando cae al pie de los andamios. El comedor universitario era un lugar de mucha ebullición, se discutía mucho. Siempre me acuerdo de Storani volteado de una mesa de un manzanazo porque hablaba demasiado y era cansador, agotador. Y bueno, me decidí a ser médica, pero militante. A mí me tiraba más el barrio. Al poco tiempo de estar en la facultad encontré una unidad sanitaria cercana en Berisso y empecé a ir ahí. Mi militancia fue llena de movilizaciones y de momentos políticos. Yo milité en la JUP, en la JP, y en algún momento eso se convirtió en una sola organización que era Montoneros. Yo siempre me acuerdo y les cuento a las compañeras del momento en que nos autoproscribimos, que fue una decisión que tomamos muy vinculada a la represión. Los milicos nos perseguían, el CNU nos mataba y nosotros decidimos cerrar las unidades básicas y retirarnos, decíamos, a las bases, pero al otro día seguíamos yendo a la facultad con la misma carita de autoproscriptos, o sea que era una situación un poco rara, porque no teníamos a dónde ir, más que seguir estudiando, recibiéndonos y contribuyendo y laburando nuestros laburos, que era el otro tema, ¿no? Los sectores más de derecha y más de izquierda y hacían bastante difícil el equilibrio. Mientras Perón estuvo vivo fue más fácil, cuando Perón se muere fue complicadísimo. Esa confrontación se agudizó muchísimo, la situación del país era bastante crítica. Perón hablaba de pacto social, de gran acuerdo, estaba Helbar, no prosperó. Y no prosperó no por las fuerzas populares, no prosperó por los grandes capitales. Habría que hacer un análisis más profundo de lo que pasó ahí, porque es interesante, porque Cristina lo vuelve a traer al presente cuando habla en su libro Sinceramente, y cuando estamos hablando hoy de pacto social. En el 76, en mayo del 76, me detienen junto a otros compañeros. Nos llevan a Arana, que hoy es un centro clandestino de memoria, que fue bastante difícil encontrar que Arana había sido un centro de detención clandestino porque era un destacamento perdido en el medio del campo y no se encontraban pruebas, y recién en el año 2008, después de muchas excavaciones y colchones quemados, se encontraron cuerpos quemados. Después me llevan a una comisaría, la comisaría primera de La Plata. Bueno, allí me enteré que estaba embarazada de mi hijo Juan Pablo. No sabía que estaba embarazada. Nació Juan Pablo, nos llevaron a Devoto. A los 6 meses de Juan Pablo se lo tuve que entregar a mi familia, porque hasta ese momento las presas comunes y políticas hasta el 75 podían tener sus hijos hasta los 2 años, y a partir del 76 solo 6 meses. También vivimos el horror de ese pabellón que se quema, el pabellón 7 de Devoto, sin saber qué pasaba. Bueno, y salí con vigilada, me fui a Rojas en el año 79. ¿Saliste? Sí. Estaba tan triste que no podía estar ahí. Y me fui. Me vine a Buenos Aires. Y más o menos me armé. Y el primer año anduve más triste que la mierda, llorando por los rincones, tratando de encontrar a alguien. Alguien era algún compañero para ver qué hacíamos. Nunca pensé en dejar de militar, nunca. Y bueno, ese año me encontré con un compañero de Rojas que vivía en La Plata. Bueno, ahí con Jorge empecé a hablar del Gringo, que es mi compañero de hace un montón de años, que estaba viviendo en el conurbano y que seguía militando. Pero ese fue un título.
Me costó un huevo conectarme con él, porque estaba bastante oculto en esa época. Además las expresas éramos como dudosas, peligrosas. ¿La seguirá alguien? ¿Habrán salido? ¿Por qué habrán salido? Todo eso existía. Lo encontré al gringo, lo rastreé, lo encontré, empezamos a hablar, lo visité en el barrio, que ahora pasamos por el barrio donde vivimos muchos años, y por Pasco y Caguazú, y me empezó a presentar vecinos que habían estado, algunos habían sido secuestrados, otros no, y otros vecinos que eran vecinos del barrio. Bueno, yo rápidamente empecé a ir a reuniones de distinto tipo, a reuniones de las madres, buscando a mi compañero, a las madres de Lanús, y ahí me di cuenta, por ejemplo, de que las madres de Lanús eran madres pobres, humildes, y que les costaba un huevo venir a madres a Capital. Conocí a una vieja que se llamaba Doña Rosa, que era maravillosa, porque había quedado ella con 4 nietos de su hijo y su nuera desaparecidos, y me decía lo difícil que era, lo incomprensible que eran las madres de Capital o de La Plata con estas madres que eran madres de barrio. Y yo empecé a acompañarla mucho a ella, a las reuniones de familiares, a las reuniones, y a empezar a ver si ese era un lugar donde yo pudiera hacer algo. Después de un tiempo de ir y venir del barrio, de verlo al gringo en el barrio, de militar con Doña Rosa, que vivía en Montechingolo, de ayudarla porque vivía en una situación de mucha precariedad al lado del arroyo, empecé a ver cosas que pasaban con la salud de los pibes, que era que algunos pibes terminaban en el Gandulfo con una diarrea o se morían por bronconeumonía, y a mí me parecía imposible. ¿Viste cuando vos decís, no puede ser que un chico se muera de diarrea, que un nene esté internado con una bronquitis y termine muerto, cuando todo eso se puede prevenir? Y ahí empezamos a hacer reuniones de mujeres. Había como 2 metas. Una era recuperar la sociedad de fomento y yo trabajar en los temas de salud, y los varones empezaron a hacer la conexión clandestina del agua, como pasa en el 90% de los barrios del conurbano, a las 3 de la mañana zanjeando con uno que venía de obras públicas, que era amigo y que nos decía cómo hacerlo. Y esa fue una etapa de mucho aprendizaje para mí, enorme aprendizaje. Yo creo que después de la dictadura se dio algo que algún día tendremos que analizar en profundidad, que es que los varones se habían retirado de la organización territorial. Había mucho más presencia de mujeres vinculadas a las situaciones de salud, de necesidad. También es cierto que los varones seguían teniendo trabajo. Hasta el 89 hubo trabajo para los varones en los barrios, hasta el momento de la hiperinflación. Y llegamos a participar de casi todas las movilizaciones de Ubaldini, porque empezamos a hablar de que la realidad que estábamos viviendo en el barrio tenía que ver con los derechos de los trabajadores. Y ahí empezamos a hablar de política. Y ahí me di cuenta que uno no puede estar en un barrio si no conoce quiénes han sido dirigentes, referentes, luchadores de ese barrio. No hay ninguna comunidad no organizada. Puede haber una comunidad que haya fracasado en su organización, que sea incipiente, que no esté politizada, pero siempre hay un atisbo por cualquier cuestión en que esa comunidad en algún momento se conectó para transformar algo. Y el lugar del militante es ese, el de la posibilidad de militar. Tiene que ser la posibilidad de comprender esto que dijimos al principio, la sencillez y la humildad. No caer en un barrio pensando que uno llegó y hace la transformación de ese barrio. Uno llegó y primero se tiene que sumergir en esa realidad. Y aunque no vivas ahí, aunque sea un barrio en el cual vayas a militar, tiene que hacer esa inmersión. Tiene que poder conocer historias, tiene que poder saber quiénes son los que viven, qué vivieron antes, por qué viven como viven, por qué aceptan algunas cosas y otras no, por qué en el conurbano bonaerense se da que el que era bueno en el interior del país se vuelve malo. A mí me llevó, yo creo que 4 o 5 años empezar a hablar seriamente de política, de peronismo, de política, de comunidad organizada. Por eso a veces cuando nos agarra el apuro
de que queremos que una comunidad rápidamente comprenda los desafíos de la hora, tenemos que comprendernos primero. Y esa es la riqueza de nuestro pueblo sobre la que nosotros, y en la que nosotros tenemos que confiar. Porque hay otra cuestión que es que a veces nosotros creemos o que no entienden, o que nosotros la tenemos más clara, o que la podemos hacer sin ellos. Y me parece que esta etapa a la que estamos llegando nos ha demostrado fuertemente que no es sin el pueblo, que no es que no comprenda, que no es que no nos siga, que no es que no nos entendamos. Y tenemos una responsabilidad mayor, porque cuando uno milita y se forma y estudia y trata de interpelar y de interpretar, tenemos una responsabilidad mayor. Yo creo que cada hecho de empobrecimiento y de ruptura de lazos replantea la situación de los cómo, los cuánto, los qué. También pasamos un momento de despolitización plena en los 90 hasta el 2001. Yo no veía que pibes y pibas se enamoraran de hacer política. Nosotros hacíamos política con las mujeres, pero no había nuevas generaciones pensando en la política, sumándose a la política. La política volvió a ser con esta Argentina. El poder soñar en un proyecto de justicia social, de independencia, de libertad, de organización popular, y ahí creo que nos quedamos cortos y cortas. Me parece que Néstor y Cristina, que creo que centralmente han sido una gran voluntad, que es la característica de nuestra generación, una voluntad en plena adversidad, y era como que esos sueños los dejaron latentes para desparramarlos con todo cuando pudieron, que era el sueño de Néstor, que era primero ser intendente, después ser gobernador, y el de presidente le llegó. Y me parece que fue muy avanzada la propuesta frente a la realidad organizativa de nuestro pueblo. Y por eso creo que es tan importante que hoy pensemos cómo organizarnos, que seamos pacientes, humildes, escuchadores, escuchadoras, y que confiemos, que no nos durmamos. Yo creo que el gobierno que se va sigue teniendo un poder enorme, no solamente del Fondo Monetario, Trump, los gobiernos neoliberales a nivel internacional y mundial, pero nosotros tenemos, para mí lo único que tenemos de verdad es el pueblo. Y no es un título, no es una palabra, tiene que estar organizado, potente, movilizado en la calle, acompañando, reclamando, porque otra fantasía es que cuando uno reclama es que está boicoteando al gobierno, cuando uno reclama está fortaleciendo el gobierno, cuando uno está en la calle está dando muestras de acompañamiento, de vitalidad política. Me parece que ahí hay un gran desafío de repensar la política en una etapa como esta. Sabiendo que se han multiplicado algunos problemas a nivel de los territorios, sabiendo que hay soluciones que hay que abordar y que se abordan desde lo público, desde el Estado, desde el gobierno, pero no es un gobierno a solas, no es un gobierno que miremos a ver qué hace. Y me parece que hay que volver a encontrarle, yo creo que nuestro pueblo encontró esperanza en este voto, que fue superior a lo que nosotros creíamos. Hay que sostenerla. Y también creo que para el pacto hay que llegar con mejores salarios. Yo no creo que al pacto podamos llegar como estamos, porque nos van a costar. Porque rápidamente el sector va a haber sectores en pugna, empuja, entonces sepamos que es desde abajo, es con el abajo. Y es este el momento de tenerlo claro. Es este el momento de no confundirnos, de entender que es fortaleciendo la escucha, la organización, las demandas, no creyendo que si tenemos respuestas son mejor que las demandas. Si tenemos respuesta, ojalá tengamos para todo, creo que no las vamos a tener. Y creo que el poder que todavía está concentrado en manos de otros, hay que disputarle. Y no tenemos que construir pensando en vamos a gobernar 4 años, 10 años y vuelve. No, tenemos que gobernar para siempre, porque es justo que así sea.
porque es justo que pensemos en que no podemos volver atrás. Ahora con este gobierno casi volvimos al preperonismo, casi volvimos al conservadurismo de los primeros años de la historia. Tenemos que saber que hay doctrina en nuestra historia, que hay valores, que hay sentidos, que la globalización ha demostrado que es un fracaso político, económico, cultural, porque no le hace bien a nadie en términos económicos, porque culturalmente desangela a la población, porque la deja sin sentido y porque económicamente tampoco sirve. Me parece que ese fracaso rotundo nos tiene que volver a encontrar casi como en la época de San Martín, pensando que es los latinoamericanos juntos lo mejor que podamos, y a nuestro pueblo tengámosle amor y tengamos la seguridad que nosotras somos pueblo. Yo voy a ser diputada de la Nación, que no lo puedo creer, estoy en la lista, y la única tranquilidad que tengo es que sé quién soy. Si me creyera que ser diputada me va a cambiar, me quedo en mi casa. Y necesitamos todos saber quiénes somos y quién es el otro que me garantiza que sigamos siendo un proyecto político de liberación, de independencia, de justicia social. Y convenzámonos que tiene que ser para siempre. Que tiene que ser para siempre. Es justo. He de creer en su esperanza rota, en su esperanza sana o en su llanto. Ella levanta sobre la miseria la presagiante aurora del trabajo. Creo en la gente porque sé que el cielo se abre en la sed de tantos ojos claros, en el tesón de aquellos que han creído, en el sudor de los que todo han dado, porque ella lleva la semilla nueva, trae la luz y el hierro rescatado, y porque sin su brazo milagroso no ha de haber pan, no ha de clavarse un clavo. Creo en la gente porque sé que el día no ha de brillar entero sin su canto, y porque sé que hay una vida buena. Creo en la madrugada de sus pasos